Leo, ¿estás? Leandro, Buenas, hola Bernabé, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿todo bien? Bien. ¿Vos Bueno, me bien? alegro. Bien, todo bien. Bueno, vamos a ver qué... Leito, ¿cómo estás? ¿Cómo Vamos a ver andamos? qué sale de todo esto. ¿Eh? Salí re bien, re bien. Lo que habíamos hablado es que empezás vos, Leo, y después yo comento el caso. ¿Cómo lo hacemos? Sí, sí, vamos a tratar de ver en qué estatus estamos, porque fue muy reciente toda la subida de la unidad, a ver que los chicos que nos comenten si han podido mirar el video, si han podido leer, vamos a ver con qué, con qué estado estamos, primero para analizar el grado de profundidad en el debate, pero veremos ahora cuando se conecte, no sé qué, hay 55, y van a ir incrementándose, seguramente 65-80, en ese rango andamos todas las jornadas de clases. Bueno, cuando quieras, largamos. Bueno, dejemos, si te parece, y 10, porque van 58, seguramente hasta que conectan y ven toda la... Igual dejamos este colchoncito, si te parece, Emi, para ver alguna pregunta que pueda estar habiendo, si hay alguna otra inquietud. Antes de arrancar la clase, abrimos ahí un poquito los micrófonos o el chat para ver cómo vienen ellos con las otras unidades. Buenas tardes a todos, que yo no saludé, aparecí, pero fue como... ¿Cómo vienen con la teoría? ¿Alguien la pudo leer? Leer no, ver el video, más que leer. Genial, buenísimo. Vamos a silenciar a iPad, que no sé quién es. Recuerden loguearse con nombre y apellido. Ah, a ver, Pau, si quieres abrir el micrófono para comentar la duda. O escribirla, a ver si... Hola, ¿me escuchas? Sí. A ver. No, mi duda era que tenía una confusión con los conceptos, o sea, como que no sé si es que en el video del profe lo entendí mal y en el trabajo práctico anterior también aparecían como proyecciones, presupuestos, que no terminamos de ver bien y no me quedó claro esa parte. ¿Qué es cada uno? Claro, y cómo identificarlo, porque si bien dimos ejemplo, Romy había dado un ejemplo del Ministerio de Salud, pero no lo, como que más viendo ahora el video de Dos Anclas,
me pasó ahí que no lo pude identificar mucho, tampoco sé si la respuesta está bien o no, pero esa era mi duda, como que tengo esa confusión de concepto. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, que como que no terminas de tener claro cada uno de los conceptos. Exactamente. Bien. Para que vamos, dame un segundo. Ahí estoy. Pau, bueno, un poco en esa línea de consulta teníamos, o tenés que pensar o enfocarte en la planificación, ¿sí? Como un elemento, como un norte que uno se pone como compañía, o directamente como uno en la vida, ¿no? Pone un norte, pone alguna cuestión alcanzable o no, a veces se ponen de manifiesto quizás a nivel corporativo lo que es misión-visión. Lo que es visión siempre es hacer feliz a la gente, es buscarte una utopía para ir caminando, como decía Fernando Birri, que decía que lo cita, creo que Galeano, en un libro, que decía que eso, la utopía es aquello que se ve en el horizonte que me ayuda a caminar. Dice, se corre 5 pasos, yo sumo 5 pasos y se aleja más. Camino 10 pasos, se aleja 10 pasos. Es como que es algo inalcanzable, ¿no? Uno se pone a veces cuestiones como compañía, estoy hablando, o como persona. Yo, por ejemplo, una vez me preguntaron qué quería en mi rol docente y decía, quiero generar un Silicon Valley, o sea, quiero generar un lugar donde haya creatividad, haya, digamos, elaboración de proyectos de compañías, esté pensando en quizás emprendedores de alto impacto que puedan vender al mundo, o sea, tengo esa utopía. Después la misión es cómo trabajo, digamos, abajo de esa capa media como de ilusiones para llevarlo a la realidad, y ahí aparece el término de misión. O sea, la misión es algo totalmente operativizable. O sea, qué soy, para qué, cómo, con qué recursos, etcétera, etcétera. Y después están los planes. O sea, los planes, cómo voy planificando ese camino. Pero es todo como que va decantando, ¿no? Yo te estoy hablando de utopías, te estoy hablando de una visión, estoy hablando de una misión, o sea, cómo voy a llevar adelante ese camino. Después voy a hablar de planificación. En la planificación tenemos 2 escenarios que son, digamos, de las ciencias estadísticas, que está el pronóstico y la proyección, ¿no? Aparecen esos 2 términos ahí abajo. Es como decir, bueno, mi proyección, y hablo de análisis de escenario. Tengo varios escenarios, ¿eh? Tengo escenario A, B, C, salimos de la pandemia, no salimos bien, salimos mal, o voy a generar mayor cantidad de producto, voy a producir menos, voy a vender más. Bueno, son escenarios que uno se planifica a futuro, que no se sabe bien a ciencia cierta si va a ser un escenario real A, B o C, ¿sí? Ahí estoy proyectando. Después el pronóstico es cómo me va dando esa realidad estadística a cada escenario, ¿no? La toma de decisiones. Yo elijo A, bueno, mi pronóstico es que A ocurra el 80%. Quizás ahí podemos caer en Bernabé también en el sentido del juicio, ¿no? En la probabilidad de ganar o no ganar. Eso siempre los abogados te lo saben describir realmente. Y te dicen, bueno, la probabilidad que suceda A es tal, ¿sí? Entonces ahí ya dijimos planes. Dijimos proyección, dijimos pronóstico, y después seguimos abajo, o sea, cómo llevamos de la utopía, la misión, el plan, la estadística, la toma de decisiones, la elección, y ya lo empiezo a programar. Es como que si vos te imaginaras, te doy otro ejemplo, en los sistemas de computación, por ejemplo, hay uno que define algo, dice, bueno, para mí lo mejor es un canal electrónico.
hace así, el mundo va por lo digital. Va a llegar un momento en la capa que alguien va a tener que decir cómo pasa de la idea del negocio estratégica a que se convierta en un código que lo resuelva. Entonces la programación es llevar a código, te lo digo a código, pero puede ser a la pala, ¿no? No hablo de que todo sea una línea de código, de comando, pero tengo que llevar a la parte operativa, ¿sí?, eso que en realidad apareció como un sueño, como un concepto, como una definición, como una política, y decir, ¿cómo hago para hacer feliz a la gente? ¿Cuándo va a salir Pluto del parque de diversiones? Bueno, eso tengo que empezar a trabajarlo. O sea, tengo que ver de qué manera las intervenciones que yo hago van en línea con todo lo que estoy haciendo para arriba. Si no soy claro, me avisan. Por ahí me fui, vine, volví, pero la idea es que sea dinámico, que se entienda. Todo lo que sea que va decantando para abajo, pensalo en niveles más operativos. O sea, pensalo en niveles que van a tener que llevar a la realidad quizás cuestiones que son definidas por la política, las visiones, los grandes objetivos de la compañía, o sea, todas esas cuestiones. Después pasa la estadística, después pasa realmente la cuestión más tangible de esa definición. Pau, decime qué te parece, si está claro o no está claro, sigo bajando el ejemplo. Sí, sí, hasta ahora te vengo entendiendo bien. ¿Y qué era lo que te hacía ruido? No, porque tenía una confusión ahí, como no habíamos terminado de ver el ejemplo en la clase anterior que hicimos de plan, proyección, pronóstico, todo eso, y ahora que me lo pones ahí en cosas ya como que en la teoría vi el concepto y después con lo que me acabas de decir como que lo termino de entender un poquito mejor. Y obviamente que al final del cuento termina siendo una restricción presupuestaria, es decir, cuánto recurso voy a destinar a esta idea, porque el cierre final te lo da las finanzas. Pero bueno, la cuestión que va decantando la planificación, y volvemos a lo mismo, estamos hablando de una planificación tradicional, un poco del otro día fue el debate que hicimos con Romy para decir, bueno, ¿creemos en la planificación de programación lineal, de escalera, o creemos realmente en algo que rodea un producto? Pero bueno, vamos por parte. Digamos, para la programación tenemos todas esas P que van llevando a la línea de lo utópico a lo programable, si querés llevarlo de un término de las P. Pero acordate que tenés definiciones, de grandes definiciones, pasás por algo estadístico, toma decisiones, y después llevarlo a la acción. Y ahí sí administrás organización, recursos disponibles, tanto recursos, digamos, humanos, materiales, financieros. Toda esa cadena tiene un orden, digamos, y cada una de las acciones que vas tomando atrás se documenta o se materializa con una herramienta diferente. Emi, ¿te quedó claro? ¿O me fui? ¿Sí? Pau, entonces cumplimos con tu pregunta. Leandro, si te parece, vamos a abordar ya, calculo ya hay 75 alumnos, yo calculo que ya estaríamos en el número Sí, para concreto. aplanar la curva. Claro, sí, sí, está como bien. Entonces, para introducirnos ya en la unidad 8, que es a lo que hoy compete, y fue lo que Jorge subió la teoría, no sé si habrán alcanzado a leer, aunque sea el caso práctico, porque vamos a empezar al revés. Seguramente, por la experiencia que uno tiene, la teoría no la leyeron, entonces vamos a ir con el caso práctico y vamos a ir ensamblando cada uno de los temas que en el PowerPoint subió Jorge, y así vamos desandando y van interviniendo y hacemos más ágil, para que no se haga muy monótono esto, que sea un feedback entre ustedes y nosotros, para que vean de la teoría la práctica propiamente dicha. Entonces, empezamos con un caso práctico y abordamos los temas que en el PowerPoint subió como teoría Jorge. ¿Ustedes Bernardo, ¿Está claro?
quieren... Una cosita te aclaro, porque los chicos no ven un Power, ven un video, para aclarar que tu PowerPoint es el video que están viendo en el campus, nada más, con una Bien. aclaración. Y preguntarle, o sea, no sé si alcanzaron por lo menos a leer o a bajar por lo menos el caso práctico, porque en base a eso, si no, arranco de un lado u otro. No importa si no lo vieron, sino simplemente es para hacerle más a menos y para que ustedes entiendan cada uno de los temas que vamos a abordar. Si ustedes me dicen, bueno, que les explique el caso práctico, los explico y de ahí voy bajando cada uno de los conceptos que están en el video. ¿Les quedó claro? Lo que no entiendo, acá el fin que se persigue es que ustedes les quede un conocimiento de la unidad 8, de lo teórico plasmado en la práctica. ¿Está? O sea, les pido total sinceridad, si ustedes me dicen, no vimos el caso práctico, se los comento en 5 minutos y de ahí le voy abordando cada uno de los temas que el profesor Romo le subió para que ustedes lo vean cómo se cristaliza en la práctica. ¿Está? Para empezar, ¿vieron el práctico o no lo vieron el caso? Si no lo vieron, se lo comento en 5 minutos. Ahí te están respondiendo No, claramente ya que todos no, dicen así que no lo que vieron. tu tarea de resumen está en vivo. Bueno, les explico para que ustedes vayan, esto se trata, entramos en el abordaje de la unidad 8. En la unidad 8, los temas que vamos a tratar es comportamiento organizacional, motivación, trabajo en equipo y conflicto. Culminando con negociación. Estos son los puntos que ustedes los tienen plasmados en el programa. Como consecuencia de ello, buscamos un caso práctico mediante el cual ustedes van a poder detectar e instalar la teoría. Y el caso práctico es un caso interesante, es un caso actual que ocurrió en la República Argentina en el año 2018. Es un caso ocurrido con una transferencia de una empresa de aeronavegación noruega a otra empresa. Como consecuencia de ese traspaso de la empresa de Noruega a la empresa Jetmar, genera un sinnúmero de consecuencias que trae el abordaje del comportamiento organizacional que está dado precisamente por las personas que conforman la empresa que fue objeto de venta y su traspaso a una nueva empresa. Esa transferencia de una empresa a otra en todas las personas humanas que integran ese conglomerado genera un sinnúmero de consecuencias que tienen que ver con la motivación, con la organización y con el conflicto propiamente dicho. Y termina todo en base a una negociación. Lo que no entiendan, me paran, me dicen y vuelvo a reiterarlo. Pero lo importante es que ustedes tengan el escenario donde nos movemos. Cuando hablamos de comportamiento organizacional, o sea, cuando hablamos dentro de la estructura de una organización,
hay dos factores que se manejan. Por un lado, el recurso humano, las personas como tal. Y la otra es la empresa propiamente dicha, la organización instrumental. ¿Qué ocurre? En esta empresa de Noruega que es adquirida por la empresa Jetmar, para hacerlo más fácil, le voy a decir, la empresa 1 es la empresa que se vende y la empresa 2 es la que compra. Sucede que en el paquete de transferencia hay 190 personas. En esa transferencia de 190 personas, no solamente se vende todo lo operativo de la empresa propiamente dicha, sino también se traspasa el personal. Por eso hablamos de comportamiento organizacional. Y por eso ustedes van a ver con respecto a el objetivo general, que es el comportamiento de las personas dentro de la empresa. En ese traspaso, la empresa adquirente pretende imponer condiciones con relación al personal de la empresa 1 que ya tenía acordado un sistema de trabajo, que al incorporarse a la nueva empresa genera un sinnúmero de dudas. Como consecuencia de ello, la empresa adquirente comienza a poner distintas condiciones a los empleados que venían de la empresa adquirida. Y entre ellas, modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo. Esas modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo para ese personal que pasaba a incursionar en una nueva empresa, empieza a generar distintas consecuencias negativas, de incertidumbre, de falta de motivación, que van a derivar en un posible conflicto. ¿Entendieron? ¿Hasta ahí va bien? ¿Se ubican en el escenario? ¿Alguna duda? ¿Nadie dice nada? Leandro, ¿lo entendieron? Chicos, ¿lo entendieron? Bien. ¿Qué ocurre? Como consecuencia de ello, al haber un conflicto de intereses entre los derechos adquiridos que tenían los trabajadores en la empresa que fue vendida, con lo que ofrece la nueva empresa que adquirió, se genera un conflicto. Ese conflicto es un conflicto pluripersonal. Cuando ustedes vean el video que les subió el profesor Romo, van a ver que el conflicto puede ser individual o colectivo, unipersonal o pluripersonal. En este caso estamos en un conflicto pluripersonal. Y cuando hablamos de un conflicto pluripersonal, aparece en nombre y representación de los trabajadores el sindicato, que va a negociar en nombre y representación de los trabajadores. En esta transferencia de una empresa aeronavegante a otra, la particularidad que se da es que estamos
precisamente ante un sindicato de empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sindicatos en la República Argentina se dividen en tres: el sindicato por actividad, el sindicato por oficio y el sindicato por empresa. Esta empresa noruega tenía su propio sindicato que se llamaba UNE. Como consecuencia de ello, este sindicato empieza a terciar con respecto a la empresa adquirente que modificaba las condiciones de trabajo en este sentido. Primero y principal, le ofreció a aquellos trabajadores que si no querían seguir con la empresa, los despedía y los indemnizaba. Segunda condición, les ofrecía que, como iba a haber una reestructuración dentro de la organización, y como había una superposición de los cargos de la empresa adquirida con la nueva empresa, los iba a derivar a otra empresa dependiente de Chile. O de lo contrario, los iba a reubicar. En el mientras tanto, en esa situación, genera a cada trabajador como persona física una incertidumbre. Esa incertidumbre se está dando precisamente cuando hablamos de motivación, que es uno de los temas que aborda en el video el contador Romo. Esa motivación se trasluce o se transcribe o se exterioriza en nuestra conducta en una necesidad que tenemos cada uno de nosotros para satisfacer nuestra meta. Para hacerlo más gráfico y para que ustedes lo entiendan. Cuando hablamos de motivación, lo vamos a dar en el caso de un ejemplo de ustedes cuando van a rendir un examen. Cuando ustedes piensan aprobar introducción a la administración con Romo, que es un interrogante, tienen esa necesidad de aprobar, pero tienen muchas dudas con respecto al final de la materia o cómo van a transponerla o cómo van a abordar para llegar al objetivo o la meta que es aprobarla. Y entonces a raíz de ello van a tener distintas conductas en su vida en relación. Como que seguramente ustedes cuando están por rendir un final o cuando están por rendir un parcial, la conducta que ustedes vienen llevando días atrás no es la misma cuando están sobre el examen. Tienen insomnio, se pelean con sus parejas o tienen un carácter distinto y como consecuencia de ello es la duda que tiene qué va a pasar con ustedes con respecto a cuando rinda la materia. Y ahí aparecen tres disparadores en la conducta. Primero y principal, cuando ustedes están hablando como en su terminología, cuando están en la previa del examen, quizás van más veces al baño, quizás no duermen, quizás tienen una agresividad, y si ese día van y aprueban, automáticamente se les termina los problemas estomacales, dejan de tener sueño y el carácter es distinto. Segundo comportamiento puede ser que le digan, bueno, hoy el examen fue postergado por una semana más, entonces ustedes creen que durante esa semana la van a romper, y va a llegar la semana siguiente y van a estar en la misma condición que estaban ahora. Pero eso les generó un comportamiento de estandarización en su conducta. Y tercero, puede que sí, que bueno, afrontan el compromiso, lo aprueban y siguen adelante. Y son las personas más felices en ese momento, viven un estadio ideal que lo anhelaban tiempo atrás, y eso ocurre también con respecto
a la motivación de las empresas, con las personas. A esas personas, en este caso que se estaba cediendo o se vendió la empresa, le nacen las distintas incertidumbres de decir, voy a continuar trabajando, no voy a continuar trabajando, voy a tener las mismas condiciones, me van a bajar las condiciones, me van a despedir, o a su vez me van a reubicar en otro lado, y es entonces lo que llamamos un estado de motivación, o a su vez un estado de motivación positiva. Pero puede ocurrir también que se llama un estado de motivación negativa. Y ese estado de motivación negativa a veces es utilizado por las organizaciones en el sentido de que a esas personas que han logrado un estatus, que han logrado una posición, se la amenaza o le hacen saber que se pone en riesgo su categoría laboral, su estatus económico, si no hacen lo que ellos dicen. Y eso estamos dentro de un estado de motivación negativa. ¿Me entienden? Entonces, ustedes, cuando estamos hablando de comportamiento organizacional, estamos hablando de cómo la persona física y la empresa conviven dentro de la organización. Y dentro de esa organización, ustedes van a ver qué incidencia tienen los factores intrínsecos, o sea, dentro de la empresa, los factores extrínsecos fuera de la empresa, y qué consecuencias van a tener como ellos. En el caso puntual que estamos abordando en la venta de la empresa, ya aparecen distintos comportamientos que atacan la integridad de la persona en cuanto a su motivación propiamente dicha, que puede ser un estado de incertidumbre, un estado de certeza o un estado de satisfacción. Y como consecuencia de ello, lo relacionamos precisamente con el trabajo en equipo y el trabajo en grupo. ¿Qué ocurre? Acá hay un cambio de paradigma. Es decir, hoy en día, dentro de las organizaciones, el paradigma es el trabajo en equipo, no el trabajo individual. Es decir, antiguamente estaba el trabajo individual, que la propia persona era el artífice de su propio destino, pero su resultado tenía límite, tenía un desarrollo acotado. En el caso particular del trabajo en equipo, el trabajo en grupo, hoy el desarrollo es indefinido, permite tener mayores ventajas, mayores satisfacciones, mayores logros con menor esfuerzo. Entonces ahí vemos la diferencia fundamental que hay hoy en la incidencia del trabajo en equipo. Pero ¿qué ocurre? En ese trabajo en equipo tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un equipo de trabajo que un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo es en el caso que ustedes conforman, en el caso de hacer un trabajo relacionado a introducción a la administración, hecho lo cual, terminada la cursada, hicieron ese trabajo con 2 o 3 compañeros y ese grupo se extinguió. El trabajo en equipo hay una sinergia, es decir, hay un desarrollo, hay una misión, una visión y un resultado que, en el hipotético caso que uno de esos engranajes o una de esas piezas del trabajo en equipo salga, puede ser reemplazado por otra persona. Y eso es lo que el profesor Romo, con relación a la proyección en el video, es lo que trata de enseñarles en esos términos. Y por eso lo plasmamos precisamente en el trabajo práctico que estamos abordando hoy.
Y ese trabajo práctico que estamos abordando hoy, en el cual hablamos de la transferencia de una aeronave a favor de otra, donde es trasladado el grupo humano, donde hay distintas vicisitudes como consecuencia de ese traspaso que va a generar en el individuo distintos comportamientos, se ve reflejado en que va a desencadenar en lo que se llama un conflicto. Un conflicto que es la defensa de los intereses por parte de los trabajadores representados por el sindicato y la empresa propiamente dicha. Ese conflicto nace como consecuencia de intereses contrapuestos. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes? Que cuando hay un conflicto, como en el caso del práctico que estamos abordando, no lo debemos ver al conflicto como una crisis, sino al conflicto lo tenemos que abordar como una oportunidad, como un crecimiento, como un ayornarnos a la actualidad, a la realidad. Porque puede ser que se venga trabajando de una manera determinada, con una costumbre determinada, y eso a la larga genera un aburguesamiento por parte de los trabajadores que no redunda en un beneficio para la empresa como tal. Entonces, el cambio de situación en esto, cuando se vislumbra, es decir, cuando la otra persona ve la contraposición de intereses, genera distintas conductas para solucionar el conflicto. ¿Me entiende? Entonces el conflicto puede desencadenar distintas consecuencias. Cuando el conflicto es abordado como para obtener una solución, es un conflicto que llamamos funcional. Cuando el conflicto es destructivo, llamamos un conflicto disfuncional. Siempre siguiendo la teoría del video que que subió el contador Romo. Ahora bien, en el caso en cuestión que estamos abordando del traspaso de la aerolínea noruega a la aerolínea Germán, o la venta de la aerolínea 1 adquirida por la aerolínea 2, el conflicto se va desarrollando, va empezando conforme a distintas etapas. En un primer momento genera una cuestión de choque entre ambas partes. Diríamos, cuando el conflicto es percibido, es el primer paso. Como consecuencia de cuando es percibido el conflicto, es decir, que la empresa adquirente quiere imponer sus condiciones y la empresa vendida por medio de su sindicato quiere poner sus condiciones, empiezan las distintas líneas de conductas y los distintos comportamientos. Y empiezan las distintas negociaciones. Y salen a la luz las distintas conductas. Primero, una conducta de ganar o ganar, es decir, una postura, las posturas son intransigentes. Hecho lo cual se van desgastando las posturas. Y puede haber otra postura distinta, que es una postura de compensaciones. Es decir, yo te doy esto y vos me das esto. Tercero, otra postura de concesiones. Es decir, en este caso, si bien se pide una parte, la empresa ofrece quizás lo que ellos piden, pero a cambio de otra posición. Y ustedes lo van a ver precisamente en el caso práctico,
es cuando se va a ver, si quienes lo leyeron o después cuando lo lean en detenimiento después de la charla de ahora, van a observar que en su momento hay en el derrotero de la transferencia, la empresa adquirente manifiesta que los cursos de capacitación de los pilotos no van a tener que ser abonados por los propios pilotos. Eso va a ser usado como una válvula de gatillo o como una moneda de cambio hasta que termina cediendo que le va a dar le va a conceder esa capacitación para los trabajadores como tal. Y así va generando, va limando las asperezas en el conflicto hasta tratar de ayornar esos 190 trabajadores que pasaron de la empresa 1 a la empresa 2. Dentro de esas pautas de negociaciones establece que aquellas personas que no quieren continuar con la empresa, a diferencia de ser una indemnización de despedirlo, se le va a dar una compensación. Se les va a reconocer una determinada suma de dinero para que culmine esa situación como tal. Entonces, ahí vemos que el conflicto dejó de ser un momento de crisis para ser una oportunidad. Es decir, está aunando los criterios como tal. Y ahí entonces conjugamos el comportamiento organizacional de la empresa propiamente dicha, la diferencia sustancial en trabajo de grupo y trabajo en equipo. Acá estamos con un equipo de trabajo. ¿Qué tiene en cuenta la empresa en este caso? La empresa tiene en este caso que es preferible negociar, es preferible acceder a la petición de los trabajadores, habida cuenta que esa gente ya está capacitada, y hoy capacitarle lleva 1 año y medio con respecto a otra persona nueva. Y en esto entonces le es preferible ceder y tener esa persona formada a incorporar otro nuevo. De igual manera hace con lo mismo con los pilotos, en el sentido de que prefiere abordar el costo de la capacitación porque esta gente ya está ayornada al respecto. Entonces ahí vemos cómo el conflicto termina siendo una oportunidad dentro de la organización propiamente dicha. No sé si soy claro, si entendieron el abordaje del práctico, la investigación propiamente dicha del caso y la teoría. ¿Lo entendieron? ¿Vieron? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué feedback ven? ¿Qué dudas les queda con respecto al caso en particular, si lo alcanzaron a leer o lo fueron espiando mientras íbamos avanzando? A ver, los escucho y voy dando respuestas y vamos viendo, vamos interactuando. ¿Qué me pueden decir? Espectacular, Leandro. Vamos a tener que intervenir. Me parece que con Emi esto estaba dentro de lo proyectado, no era que me sorprende. Pero no, básicamente fue para mí muy claro. Hay que ver cada uno en qué, porque hay muchísimos disparadores de temas. O sea, de este caso vos podés salir al trabajo en equipo, a ver las asimetrías que había entre una y otra y por qué esas asimetrías generaron esa tensión. Rodri, estoy dando una charla, te llamo en 5. ¿Listo? Sí. Toda esa asimetría, decía, entre empresas, cómo generaron la tensión entre la fusión, ¿no? De cómo hacer para convivir con eso, porque lo primero que dice, obviamente, que hay diferencia de salarios, por lo cual una
tomaba la comodidad de ponerse a la altura de la menor, entonces decía yo voy a pagar menos que la otra, por lo cual ahí nosotros tenemos en un principio, que lo hablamos mucho con los chicos, de cómo el efecto del salario, cómo teníamos que pensarlo, y decíamos, un poco lo hemos abordado y lo hemos también tomado en el examen, como para que vea el rigor que tuvo, es que tenía que ser pensado siempre internamente competitivo, o sea, internamente equitativo y externamente competitivo. Es decir, acá claramente un factor de afuera, cuando se fusionan, tiene un grado de impacto tal que generan estos ruidos, hasta tanto no se ajustó y fueron a todo lo que vos decías como concesiones y las cuestiones de negociación, ¿no? Para ir buscando un equilibrio. Pero esto es un factor que parecería un concepto totalmente, digamos, muy liviano, pero en la práctica tiene su efecto. Y obviamente a mí me surgen un montón de disparadores como para ver cuál es tu punto de vista, si realmente te hubiesen dado este caso, vamos a ponerle cuál hubiese sido tu punto de vista en cuanto a si estabas dentro del sindicato o si estabas en la defensa de la parte empresaria, porque también hay una intención del lado empresario que va a querer siempre buscar un beneficio para el cuadro de resultados, y ese cuadro de resultados a veces atenta contra el beneficio, obviamente, de los ingresos de los empleados, porque ya lo ven crudamente como un costo. Esto es una realidad, no voy a decir algo que no estén mirando. ¿Cómo lo ves desde ese No, punto de vista? sí, es interesante la pregunta. O sea, lo que ocurre es que son dos posiciones diametralmente opuestas. En el caso del lado del empleador, en el caso del adquirente de la empresa como tal, ellos lo que han tomado, como bien dijiste vos, el recurso humano o las personas como un costo X y se van a manejar dentro de un parámetro. De ese parámetro que a ellos le tiene que cerrar, porque ¿qué ocurre? En todo este tipo de organizaciones está formado por accionistas. Entonces, todos los accionistas lo que tienen acá o lo que persiguen como tal es un lucro. O sea, las organizaciones no tienen en sí en cuenta el recurso humano propiamente dicho. Entonces, ahí tiene que haber, en el balance tiene que haber una, o fue negocio o no fue negocio, o una ganancia, fue ganancia o no fue ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la estructura, cuando se hizo la compra, ellos ya tenían el plan determinado de qué iba a pasar con cómo iba a ser la logística, qué iba a pasar con respecto al personal, y seguramente en la adquisición, en el traspaso de 190 personas, ellos pensarían que pueden llegar a funcionar con 140 o 150 personas. Eso es la parte empresarial. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la parte de los trabajadores propiamente dicho? Si bien los trabajadores propiamente dicho están representados por el sindicato, en este caso un sindicato de empresa, también el abordaje se debe hacer a nivel individual. ¿En qué sentido? En que cada persona es conocedor de sus limitaciones y de su escenario propiamente dicho, y qué le permite, o sea, cómo se ve al futuro. Es decir, hay quienes van a poder acogerse a la compensación que le ofrecen y si pueden llegar a tener un campo de acción distinto. Pero puede ocurrir que estas personas, por una determinada edad, por una determinada capacitación, se vean limitadas, y entonces la motivación que puede tener una persona para adquirir la compensación no es la misma que otra persona que tiene una limitación, una capacitación limitada, y a veces prefiere ceder en lo personal o en las ganancias, en lo que sea, pero para mantener la fuente de trabajo. Entonces, en este caso concreto del traspaso de una aerolínea a otra,
no solamente se va a tener que valorar el caso individual propiamente dicho, sino que a su vez debió haberse fijado una cláusula determinada por parte de quienes vendieron, de que prohibía o pactaban que no hubieran despidos. ¿Por qué? Ustedes van a ver al terminar el relato o al terminar el trabajo práctico, al terminar el comentario van a decir que esta empresa, la que vendió, como era un capital externo, vendió la empresa, se fue a Noruega y se olvidó de la Argentina. ¿Me entienden? Entonces, deja un sinnúmero de trabajadores bajo una incertidumbre que, bueno, que estas son las consecuencias como tal, que era lo que apuntaba en cierta manera Leandro en la pregunta que hicieron. Entonces ahí juega también cómo es la motivación y qué genera estrés, incertidumbre, duda en cada uno de los trabajadores. Y es lo que el profesor Romo habla cuando habla de la teoría de la motivación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque él cuando habla de la teoría de Maslow, ustedes van a ver que la teoría de Maslow se divide en 5 escalones, de abajo hacia arriba. El primero habla de las necesidades primarias o las necesidades mínimas, que es alimento, vestimenta y así sucesivamente. Entonces, ese trabajador como tal se va a colocar dentro de esa pirámide en uno o en primero o segundo escalón. Y en base a eso va a surtir la negociación propiamente dicha. ¿Entendido? No sé si fui claro, Leandrito, si no me decís. Clarísimo. Yo quiero retomar un poquito, porque en tu rol creo que podemos sacar mucho el jugo, en el sentido, y en el jugo, cuando hablo jugo, también voy a hablar del cuento de la naranja, ya que traje el tema a colación. Pero digo, el jugo de decir qué intereses, cuando uno dice el pluripersonal, ¿no? ¿Qué intereses me va a cubrir una medida genérica o que pegue, digamos, a la gran masa y después cada caso, como decís vos, que tenga que ver con el caso individual? O sea, ¿cuáles son mis motivaciones o cuáles son mis restricciones para decirme no me puedo ir a Chile porque me hice mi casa, tengo mi familia, mi mujer, digamos, trabaja en determinado lugar inamovible, tengo mi hija, mis relaciones? Eso también me afecta. Quizás el convenio, si lo llamamos de alguna manera, a nivel general, podría estar en el 80-20, pero el 20% que es el traslado, en mi caso, va a ser una restricción. O sea, también ver la complejidad del asunto. Y cómo eso, y acá me voy a meter un cachito en una cosa que por ahí traje el tema de la naranja a propósito, decir cómo la negociación corre a veces la posición del interés. O sea, porque está ese cuento de la naranja, decir que había dos nenitos, dos hijos peleándose por la naranja, y estaban llorando, viene la mamá y le dice, ¿por qué llorás? Porque quiero la naranja y la tiene mi hermanito. Entonces, la madre, en una medida salomónica, corta la naranja a la mitad. Parecería ser un trato, ¿no? De decir, posiciones, quiero la naranja, mi posición es la naranja, corto la mitad, cada una tiene su parte. Pero fulanito la quería para jugo y menganito la quería para rallar y para ponerle la torta. O sea, entonces a veces correr, como me está dando la restricción el contexto, parecería que deberíamos ir alejándonos y decir, bueno, vamos a analizar intereses reales. Para eso, ¿no? La negociación es un arte, y sabrás más que yo, para decirme, primer punto, digamos, del análisis mío, cómo a veces el 80-20 o lo pluripersonal no me llega a lo personal por motivaciones muy particulares, y qué tengo que hacer yo en mi condición individual para ir en búsqueda de mi naranja. Digamos, ¿cómo puedo hacer ese ejercicio? Correcto, sí. Lo que es interesante el planteo que haces. Lo que ocurre es lo siguiente, que los chicos tienen que darse cuenta que en definitiva
la vida de cada uno de nosotros es una negociación y que siempre nació negociando. Porque ustedes cuando eran chicos, seguramente la madre para ir a jugar le decía o tomás la sopa o tomás la leche y te dejo ir a jugar o ir a ver a la tía. Hoy en día, quizás con su pareja, le dicen, bueno, si me dejás ir a jugar al fútbol, bueno, voy al cine, vamos al cine. Bueno, hoy ya no queda ni cine, acá queda uno solo. Pero bueno, me refiero, o hacemos una salida. Entonces, toda la vida en sí culmina en una negociación. Y a veces, lo que quizás hoy nos parezca un pésimo error o un pésimo arreglo o una pésima negociación, como lo que acaba de decir Leandro, del 80-20, quizás esa decisión que hoy nos pareció que hemos perdido, en el transcurso del tiempo ganamos. Ganamos en bienestar, ganamos en pérdida de estrés, ganamos en un sinnúmero de situaciones que en el momento de tomar la determinación son todas interrogantes o son todas oscuras. Entonces, no hay una negociación exacta. Siempre por eso hablamos de distintas posiciones compensatorias, evasivas, es decir, hay mucha gente que cuando va a negociar se va, no enfrenta la realidad, o con concesiones, otorgo esto o otorgo lo otro. Entonces, siempre cuando uno se va a sentar a negociar, tiene que pensar, ¿qué le puedo entregar yo a este que a mí no me cueste y a él lo seduce? Entonces, dentro de esa particularidad es cómo podemos abordar el conflicto propiamente dicho. O sea, no, a veces las rígidas son totalmente nefastas en el transcurso del tiempo. Quizás en lo inmediato uno crea que el no haber arreglado o no haber consensuado era lo mejor, pero en el transcurso del tiempo capaz que termina ganando. No sé si era lo que vos preguntabas o apuntabas ahí, Leandrito. Sí, totalmente. Creo Bueno, que coincido también en que la comunicación es parte también de la claro, negociación, cómo ir abordando, y creo que el relacionamiento, ¿no? El relacionamiento a largo plazo, tiene que ver más con salir del suma cero, si se ponen los chicos a investigar un poco en negociación, qué es el suma cero y qué es el ganar-ganar. correcto. Eh, para eso me parece que la comunicación, las relaciones, por ahí la cultura oriental es más en ese sentido, en otros no ha dado unos disgustos bárbaros como ahora, pero en ese sentido creo que tienen esa relación a largo plazo. El tema es la situación de la coyuntura, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento, en esa persona, en esas motivaciones y esas definiciones que a veces son sin red, como decíamos nosotros recién, o sea, nos tiramos y quizás el efecto de rebote lo íbamos a ver de acá a un largo plazo. Perfecto. Para la próxima clase el contador va a abordar el tema de, también va a subir un video creo de negociación, de comunicación y de cultura. Entonces podemos, si los chicos quieren, eh, para no ser tan pesados, ahí creo que hemos subido también un tema de la difusión al hablar de comunicación del coronavirus y la pandemia y cómo la manera de comunicar. Entonces, si ustedes pueden leer el caso que abordamos hoy, más el otro caso que subimos, ya para la próxima sección ya tendríamos el complemento de cómo hilvanar esta teoría con los casos prácticos propiamente dicho. No sé si queda algo más, Leandrito, y si no, ya iríamos cerrando. Sí, perfecto. Yo espero, digamos, si alguno se atreve o le quedó alguna dudas, inquietudes, para dejar este espacio en las preguntas. Si quieren, activen el micrófono o escriben por el chat. Y el caso que mencionás ya está subido en la plataforma, ya lo pueden estudiar, abordar, por lo cual ya está clara cómo va a ser la línea para el jueves. ¿Alguna pregunta?
Primero se escuchan. Las cámaras, a ver, Iván, levanta la mano, Ceci. Pau, ¿escucharon? Bueno, Emi, sí. Cecilia. Y yo quería Sí, sí. saber cómo había quedado el tema, porque lo leí al artículo antes de entrar a la clase, lo leí tarde, apurada, y no entendí si llegaron a un acuerdo o no entre el sindicato y la empresa. No, está bien la pregunta que usted hace. Eh, en el abordaje, así, la misma pregunta que usted se hizo, me la hice yo. En el Ah, caso práctico, en el caso que nosotros incorporamos, viene así, pero yo estuve investigando si llegaron a un acuerdo. Pero lo ah, que pasa es que cuando te lo suben, sí. el caso te lo dejan inconcluso, o sea, para que uno utilice distintos disparadores, pero Ah, sí termina con, funcionando con menos cantidad de personal, ah, eh, o sea, eh, por eso habla de 190 empleados claro. y después muchos se compensaron, o sea, muchos se fueron, hicieron como si fuera un retiro voluntario. Otras personas, también ustedes cuando, no sé si usted leyó en el caso, que habla de mujeres embarazadas y demás, que en ese caso no se podía despedir, y también llegó a una negociación, pero lo interesante es que vean cómo fue el manejo del conflicto, cómo va cambiando, si usted lo vio, cómo fue mutando desde una posición rígida de la empresa a llegar a una conciliación intermedia. Pero me pareció interesante su pregunta porque es el interrogante que te deja en el caso. Sí, ¿alguna otra pregunta, Claro, chicos? Sí, es así. Nos vendría bien para poner las preguntas cómo ellos harían la resolución desde un punto de vista empresarial o de un punto de vista del empleado de determinada empresa y que arranquemos el jueves que viene con esa solución. Claro, lo que pasa es que si uno lo trabajara el caso en el aula es otra, es más, más dinámico. Hoy acá estamos un poco limitados, pero bueno, lo interesante es que se involucraron y por lo menos vieron cómo ocurre en la práctica estos temas que si uno lo lee parece que son abstractos y no, y se dan en el día a día. ¿Eh? Bien, no sé si hay alguna otra cosa y si no, nos despedimos, creo que el jueves, la próxima, no sé cuándo. El jueves. Ahí, Martín, apareciste con la cámara, no sé si querías opinar de algo. Jennifer, Ludmila, Bien, Rodrigo, son los que veo con las cámaras activas. Si no, hablen ahora o el jueves. bueno, Yo nos vemos todavía el no lo jueves. leí, pero se entendió bastante bien, así que ya me doy una idea. Entonces, para el jueves pensamos la resolución o no. Sí, sí, Vamos a sí, arrancar si quieren. sí, sí, empezamos con eso. Lo interesante, chicos, es que ustedes vean o que den su opinión, que como que se introduzcan en un caso y ustedes lo puedan resolver, ustedes qué posición harían o qué adoptarían o, o qué modificarían, ¿me entiende? Que es para ver, para que el día de mañana les sea más fácil la teoría, de analizarla y estudiarla y adquirirla. ¿Mm? Listo. Bueno, Bueno, Doc, listo, dejamos Remy. para preguntas, nos quedamos nosotros un cachito con el tema de trabajo práctico integral y algunas cuestiones de agenda, y ya el jueves que viene, en el mismo horario, nos conectamos. Listo, fenómeno. Entonces yo ya quedo fuera ya está listo, lo mío. Bárbaro, Listo, listo. chicos. Muchas Un gusto, nos gracias. vemos el jueves. Chau, chau, Dale, gracias. hasta luego. Nos vemos. Bueno, chicos, les comentaba recién, habíamos pasado un comunicado sobre dos cuestiones que habían quedado en una pregunta de Zoom anterior, el tema de recuperatorios al primer parcial y trabajo práctico integral con defensa o no defensa. Hicimos el comunicado, creo que fuimos claros en que el parcial va a estar en la misma modalidad, aquellos que les fue mal o que no se presentaron. Tenemos 48 casos dentro de entre el SIU y el registro que tenemos de los que han rendido, por lo cual no son pocos, que van a tener la posibilidad esa de seguir avanzando en la materia. Y los trabajos prácticos, hubieron muchísimas preguntas, la verdad que
que es bueno que puedan poner, digamos, las preguntas acá para hacerlo en un criterio general y que todos estén sabiendo lo mismo, porque creo que hay preguntas que nacen desde el sentido, si se hace individual, por ejemplo, que me llamó la atención, hasta cómo vinculo un enunciado, una breve descripción del caso, por lo cual está bueno que vayamos avanzando en esas preguntas para que todos tengamos una apuesta en común y puedan ustedes ir dándonos grado de avance. Al no tener una ponencia, digamos, para una defensa que ustedes podrían tranquilamente en el vivo poder cambiar una cosa mala a la exposición y decir, bueno, no, en realidad, y lo pueden manifestar, lo malo de esto que tienen es que una vez que lo entregan, está el papel y nosotros. Por lo cual no vamos a tener ese feedback. Con esto quiero decir que vayan haciendo entregas parciales para ver si van bien rumbeados. No quiero decir que no se pueda probar igual, pero siempre es bueno, como fue pasando con el Canvas, me pareció que a lo último empiezo a ver luz después de un túnel oscuro, pero bueno, empecé a ver cosas que me empezaron a agradar, en el sentido que fueron los últimos viendo los feedback iniciales, obviamente. Entonces, qué mejor tener una apuesta en común y que todos vayamos creciendo. Ese es un poco el conocimiento colaborativo. Así que bueno, si tienen preguntas, lo hacemos acá. Si alguno me hizo una pregunta y lo quiere repetir, el caso de Ludmila me acuerdo de alguna, pero me pueden hacer ahora, también está Emi, y podemos avanzar con ese tema que me parece súper importante porque una nota más de las calificaciones que van a tener en este cuatrimestre. Sí, cualquier tipo de organización. Tiene que ser una empresa real. Es una de las condiciones, Candela. Pero puede ser una agropecuaria tranquilamente. La idea es que puedan tener contacto con la empresa, relevar un mensaje, una llamada telefónica, es como que en épocas de pandemia es más difícil, pero no imposible. Un mail, no sé. Encuentran la forma de poder comunicarse con alguna empresa. Es más desafío todavía. Iván, la pregunta por privado es, depende si saca el escudo o no. Una ONG, sí, totalmente puede ser Sí. una ONG. Hay otras Una preguntas. organización. Yo voy a sacar preguntas que vienen de larga data, de la materia, que dicen, bueno, pero ahí puedo relacionar una temática o varias temáticas o una unidad o varias unidades. Se puede hacer lo que ustedes quieran. Ustedes tienen que saber que se van a limitar o la van a mejorar y esto es libre. O sea, se pueden complicar la vida si eligen una organización donde no puede entrar la RC y ustedes quieren. Ahora, si quieren hablar de misión, visión, planificación, procesos administrativos, sistemas, lo que ustedes quieran aplicado al relevamiento de la organización que eligieron. Ahora, si se quieren confundir y meter una ensalada de fruta, lo pueden hacer tranquilamente y ahí vamos a encontrarnos con trabajos que van a estar mal. Por lo cual es muy importante también que sean ustedes inteligentes para decir, si elegí una agropecuaria, no quiero meter algo que va a ser a calzador, como le llamamos nosotros. Tratemos de enfocarlo en algo de planificación, algo de control, algo de, no sé, pero ¿se entiende lo que digo? De un familiar, sí, tranquilamente puede ser, si tienen información. Creo que Gabriel, cooperativas creo que es lo que más tenemos de casos sí, pues. analizados. Por lo cual el En cuanto a la copyright. pregunta, Gabriel pregunta por qué estamos poniendo hincapié en el trabajo en vez de parcial. Porque si venís después del parcial con un trabajo que está para bochar, no promocionás. Entonces estaría bueno que lo vayas haciendo con tiempo. En realidad, también la otra respuesta es que el Está segundo buena el ida y parcial. vuelta. Sí. Sí, el segundo parcial está sujeto a también. Estamos con varias dudas y bueno, puede ser que sea un integral final presencial o un segundo parcial de la misma manera que hicimos vía Moodle. O sea que ahí la única certeza que tenemos es un trabajo entregado con una tarea en Moodle y sin defensa. Eso es lo que sabemos.
El segundo parcial, no se sabe. Del segundo parcial todavía no No. tenemos ninguna certeza. La certeza Pero, del el TPI. claro, el tema es que no es que depende de nosotros, no es que no les queremos brindar certezas, nosotros las sabemos y no lo queremos transmitir. Es que entre la universidad, la cátedra y un montón de cuestiones a definir. El gobierno nacional que diga si se sigue en cuarentena o no, o sea, es como, no depende de nosotros. Ojalá le pudiéramos dar más certezas. Eso no sé, Victoria, no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Ahí está, Paola, el tema de la estadística, pronóstico, alternativa. ¿Sí? Tenemos que empezar a tomar alternativas y ver qué grado de probabilidad tiene cada una. La probabilidad que se tome el segundo parcial presencial es bajísima. Que tengamos un integrador presencial va a depender de cómo decodifique, digamos, la facultad. Una decisión a nivel de la universidad, ya hay un dictamen, la facultad tiene que expedirse, hay un comité armado, por lo cual de ese comité va a decir cómo vamos a evaluar el final. Si en agosto tenemos que tomar un 0,1%, si en agosto tenemos que tomar un integrador y es una medida que sí o sí es presencial y no se pusieron de acuerdo que las evaluaciones virtuales hacen la promoción, y bueno, vamos a tener que esperar. Si deciden que el segundo parcial puede ser virtual, lo vamos a tomar virtual. O sea, eso es una cuestión. Ahora lo que sabemos es lo que podemos seguir trabajando. Esas son dudas, no lo tenemos para resolverlo ahora. Por lo cual, por eso ponemos énfasis en el TPI. Bueno, el trabajo integrador está todas las cuestiones de integridad del trabajo, cuántas hojas, cómo es el cuerpo del índice, y bueno, un poco, se suele hacer entre 10 y 15 páginas, pero no, menos es más, y más si lo tengo que leer. Obvio que hay que leer todo. Pará, voy a pasarles el link. Vamos a hacer así, si yo hago así. No, pará. No, me lo pasaste en privado. Sí, ya sé. Ahí está. Ahí está todas las características del trabajo, menos que es una defensa oral. Todavía eso es como... Iván, sí, la respuesta es sí. Hacelo. Me está preguntando Iván si le agrega algo más. Con los cambios, a ver, pueden agarrar el tema del COVID, me parece que está enfocarlo a COVID, planificación, hay un montón de aristas que lo pueden llegar a ir trabajando, está buenísimo, en ese sentido está bueno, y si ustedes tienen contacto con alguien de empresa hoy en día, si no están en la actividad pura, un comerciante, hay mucho relacionamiento del tema que nos está pasando de coyuntura. ¿Todos ya tienen más o menos pensada una organización? Bien, buenísimo. Aún no. Bueno, volviendo al tema de hoy, ¿qué les pasó? ¿Qué les generó el cambio de un poco de modalidad? ¿Les pareció que les sirvió? ¿Les falta algo más? ¿Todavía no tienen la práctica o la teoría o la lectura? ¿O cuáles son las inquietudes que está pasando? Veo que es muy bueno Martín el fondo, la verdad que ese jardín asombroso. Martín Igual lo vi, otro chico también estaba. Y Matías, creo que estaba, ¿no? Matías también, pero desapareció. Matías. Sí, yo no podía estar bien adentro, así que vine afuera. ¿Qué le pareció el tema de las clases? No vimos la teoría, por lo que no pudimos hacer muchas preguntas. Puede ser una pyme. Jonah. Bueno, yo creo que, dicho lo cual, estamos ya para darles tiempo, tienen para trabajar. Vamos a ver si le damos algunas cuestiones de disparadores. Nos parece bueno seguir midiendo grado de participación. No es lo mismo el que está, habla, participa. Para nosotros es un gran desafío poder evaluar de esta manera. Nos está pasando de ser aprendices y hacer un ensayo, prueba y error de este escenario que a veces incomoda, no tenemos el feedback, no podemos mirarlo, no sabemos qué les pasa,
más allá que sabemos y empatizamos lo que nos está pasando a todos con el encierro, el aislamiento y demás, sí vamos a tratar de buscar algunas actividades, esto ya lo vamos adelantando, más allá que se está enterando Emi en este momento y me está matando, que vamos a tratar, en realidad no me va a matar porque ella también lo incentiva, a esto de las píldoras, de trabajar sobre algún caso, hacer preguntas, y ahí medir también el grado de activación de ustedes, porque queremos ver o verlos en acción. O sea, ya sabemos los nombres de lo que estamos viendo por cámara. El resto no están, o sea, están conectándose 80 y rindieron 103. Yo siempre digo que no me quiero perder de ver qué les pasó al resto. Los 80 están acá, vía cámara, audio o lo que sea, pero hay un montón de gente que rindió y quizás que de ese gap que hay rindió bien. Y queremos también tener alguna punta de control para saber las activaciones que va a haber en Moodle, lo vamos a evaluar. También miramos mucho lo que está pasando en Facebook, con alguna respuesta, más allá que sea complementaria, obligatoria, optativa, lo que sea, lo vamos a mirar, porque no nos queda otra, no tenemos otro recurso, salvo que nos digan, che, no, implementen otra cosa. Pero hasta ahora tenemos esas mediciones que van a ser pequeñas, pero queremos que la participación sea alta. Ali, ¿puedes hablarlo o no? Mavi, más que... Me parece que tiene compañía. Sí, todo depende si aparece por ahí gritando. No, nada, me llamó la atención del artículo que el profesor estaba mencionando. Iba leyendo, no lo leí realmente, iba leyéndolo mientras él iba hablando, así que todo muy por arriba. Pero como que si la empresa no hubiera tenido en cuenta al momento de realizar el traspaso, no hubiese analizado parte de los 190 empleados y la incertidumbre lo que genera, diciendo que el recurso humano es un factor muy importante en una empresa. Me llamó la atención esto justamente de que no se los haya tenido en cuenta. Esta incertidumbre puede provocar desastre, vamos a decir. Si tenés gente muy, por decir palabras comunes, arisca, muy plantada en el no de primera instancia, no haber evaluado esa parte me parece como que un error un poco bastante grande, si es que fue así. Bueno, yo tengo una posición distinta en el sentido de que por ahí las empresas evalúan más de lo que pensábamos, porque dicen, bueno, si ya tengo duplicación de puestos, o sea, al grado tal de que tengo que migrarlo a Chile, como decía el caso, hay empresas que dicen, bueno, asumo que voy a tener conflicto y asumo que también voy a tener juicios laborales. Es parte, digamos, del Excel, lamentablemente. Entonces, capaz que de 190 sabían que los que se iban a quedar son 100. Y para mí la gran pregunta ahí, que para mí tendría que transmitirle a ustedes, ¿qué harían ustedes si fueran empleados? Si creen realmente que esto va a pasar, o sea, que las empresas van a tener un ciclo de vida cada vez más corto, que ustedes pueden ser empleadores o empleados, dependiendo de qué lado van a estar, y si les pasa el día de mañana estar en una situación así, ¿y qué harían? Porque uno lo puede plantear hoy con una familia atrás y decir, bueno, tengo un grado, digamos, de restricciones más alta que alguien que por ahí dice, no, yo me cambio de empresa. Yo vengo de un lugar donde la rotación es muy alta. O sea, Buenos Aires, vos decías, un cambio de trabajo cada 5 años era no rotar, rotaban cada 2, cada 1 y medio. Y acá la maduración de las compañías, digamos, del puesto entre el empleado y las compañías es mucho más alto. O sea, capaz que 10, 15 años y no hay muchas rotaciones porque el mercado es mucho más chico. Pero claramente es que lo que yo quiero rescatar de lo que está pasando en los mercados, y sobre todo en esta situación que es tan volátil, quiero hacer un punto. Hay una muy buena descripción que lo hace Santiago Bilinkin, si pueden leer el libro, está muy bueno, que dice, imagínense ustedes que tienen que competir en una olimpiada, ¿no? O sea, y el día anterior, dice, del inicio de la competencia, ustedes ahí van a saber qué disciplina les va a tocar. O sea, ese va a ser el desafío. Entonces, la pregunta es que trasciende ahí es, ¿yo cómo me tengo que formar? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis competencias, mis
mis capacitaciones para que el día de mañana que me toque cambiar disciplina lo pueda hacer. O sea, si yo me focalizo en que soy tornero y mi oficio es tornería, me cambia la tecnología y estoy afuera del mercado. O sea, entonces digo, bueno, mi probabilidad que sea natación es muy alta y hago solamente nado, y cuando llego al momento me dicen, no, tenés que correr una maratón, y estoy complicado. Entonces, yo lo que quiero que trasciendan ustedes es, sí, el autor que hace ese ejercicio de decir qué competencias de futuro, o sea, qué tenemos que tener en cuenta a futuro para si nos pasa el día de mañana, cómo afrontar el desafío. Cambio, puedo cambiar, tengo algo que me llevo de valor portable para decir no queda en la compañía si no me lo llevo yo y tengo un activo. O sea, un montón de cosas pueden surgir dependiendo del rol que yo tenga. El caso en sí es un caso que puede disparar un montón de cosas. Pero eso es por ahí la pregunta que yo me haría en el lado de si estoy en el lado de alumno y mañana voy a estar en un empleo y que ese empleo no piense que va a perdurar toda la vida, o si piensa que va a perdurar toda la vida, magnífico. Pero digo, no se relajen porque el mercado es volátil y esto puede pasar. No sé, Emi, si querés, o Mavi, si quedó claro en esto que planteo yo. Sí, de igual manera no me refiero a qué error no brindarle solución a los 190 empleados, no me refería a eso, sino mi pregunta era más que nada si es, o sea, pues ya te digo, lo leí así nomás, el artículo en realidad mostraba como que si no hubieran planificado nada. Yo, es más, estoy de acuerdo con esto que decís vos de que la cosa rutinaria adormece. Yo soy una persona justamente que dame un año el mismo trabajo y te digo chao. Lo he hecho. Y que justamente estos cambios te hacen crecer, te hacen ver otra cosa y te hacen pretender más. Que eso estaba bueno. No me refería puntualmente a brindar solución a los 190 empleados, sino el que parece, porque en una parte dice como que vendían y la gente no sabía. El preaviso, o sea, ese preaviso para que cada uno vaya gestionando sus posibilidades, te da la oportunidad del momento de charlarlo, ya tener pensado y poder exponer, vamos a decir, las cuestiones principales. Si me hablas acá, por ejemplo, en el artículo que decía, esto de la duplicidad, por ejemplo, de puestos, sí, es sabido que si fusionas una empresa ahí vas a tener que reacomodar, al igual que si abrís una sucursal vas a tener que reacomodar a empleados. Pero en una parte como que si no había cosas definidas para cosas básicas, como por ejemplo situaciones de embarazadas y otras cositas que había visto, como que pareciera que no había habido ni un tipo de comunicación, como que si los empleados un día fueron a trabajar y dijeron, mira vos, ya no estamos más en la empresa que estábamos ayer. A eso me refería, si era tan así como lo había interpretado, capaz que no. En la mayoría de los casos no es a rajatabla, ¿no? Dependerá de la envergadura de las empresas que se estén o fusionando o adquiriendo, dependiendo de la situación. Los empleados se enteran una vez que la situación pasó. Fue como, no sé, te digo, cuando Santander compró Citi, la banca minorista en Argentina, los empleados se enteraron que pasaron a ser Santander una vez que se concreta. Esto es por un montón de cuestiones, lo cual no quita, con esto quiero decir, lo cual no quita que se haga atrás. Yo trabajaba en Mercer, que es una consultora de recursos humanos, hay toda una parte destinada a M&A, que es Merger and Acquisition, que es cuando justamente o se fusionan o se adquieren empresas, que se encargan nada más de la parte de recursos humanos. O sea, que depende mucho de cómo se haga la situación particular. En este caso, claramente, no se tuvieron en cuenta o no fue el eje central. Puede ser que, para vos decir, son 190 personas, son 190 empleados. Una empresa que maneja 300.000 personas a nivel mundial, que sean 190 personas en Argentina, eso como depende mucho de la organización, de un montón de cosas. No te creas que va a ser el eje central la comunicación, lo cual no quita que no esté bien. O sea, no es que estoy defendiendo lo que hizo la empresa, sino explicando que puede pasar, nada más.
Claro, no, yo porque me imaginé, yo digo 190 personas, yo pensé en una empresa más chica, no sé ni en lo que estábamos hablando acá, en cuántos trabajadores tenía la nueva empresa, yo digo, si llega a ser casi la mayoría de los empleados, o por lo menos la mitad, yo digo, el clima laboral realmente repercute en la empresa, yo digo, ¿qué es lo que habrá generado? ¿Cómo, o sea, para Igual traspasar ese coincido, malestar? coincido que aunque sean 100, aunque sean 10 personas, Mavi, eso se va a generar, ese mal clima se va a generar. No siempre, no es necesaria la envergadura de la empresa, por decirlo de alguna manera. Qué bueno, Emi, que interveniste porque tenés mucha pasta ahí para darnos muchos elementos, tanto de tu formación de maestría, ¿no? O estoy equivocado. ¿No está vinculada con recursos humanos? Sí. Una maestría de recursos humanos. No, lo que yo por ahí decía a los chicos de decir, bueno, el bucle de la corporación y de la globalización tiene mucho más que ver con esa realidad, me parece, que intenta impresionar el caso, y lo que están hablando ustedes me parece que lo demuestra, que por ahí se toman decisiones en una matriz en Noruega o en una matriz en Nueva York, y están impactando en la familia doméstica de acá a la vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar con ustedes dentro de ese bucle corporativo también? O sea, ¿qué tenemos que tener, qué recursos tenemos que tener como para que no nos desestabilice? Nos puede derivar en enfermedades, en un montón de cosas, ¿viste? Que para mí es anterior al caso, o sea, lo que uno tiene que ir trabajando. Un poco lo que dice Steve Jobs de atar los puntos hacia atrás. Las cosas que pasan a futuro tienen que ver mucho con lo que hicimos en el pasado. Por lo cual, si hay algo que a mí me pasa hoy, y me pasa en la vida personal, laboral, o sea, yo estoy muy confiado en mis competencias, por lo cual un grado de, me permito algunas cosas, de decir no acepto determinada cuestión, o yo me pongo algunas condiciones, porque me acuerdo claramente, yo me había graduado, mi hermana trabajaba en ese momento en Manpower, acá yo también estoy vinculado con la parte de recursos humanos, estaba en Manpower, me decía, ¿por qué no armás el currículum? Yo me recibo chico, o sea, no era muy chico, pero tenía casi 23 años cuando hago mi primera carrera, que era la licenciatura en administración, y yo hice un trabajo psicológico porque me sentía que me estaba expulsando algo que me contenía, algo que yo iba todos los días, que sentía que algo que era un hábito para mí, y me dice, bueno, manda un currículum, mandalo, fíjate que están tomando gente, y me decía McDonald's. Yo digo, ni en pedo voy a McDonald's. O sea, voy a estar estudiando, haciendo un montón de esfuerzo, y con todo respeto, o sea, es mi posición, hablo de personal, no quiero con esto que digan, che, el profesor... No, yo hablo de, si yo estoy haciendo un esfuerzo terrible para graduarme y hago un sacrificio, y bueno, voy a buscar una expectativa, o sea, después voy a ver la realidad, o sea, qué pasa cuando salga a la cancha, pero al menos voy a empezar a elegir. Y hay otro hecho que me pasó también vinculado a la elección, por eso yo también quiero que ustedes le trascienda esto, de decir, cuando fui a elegir en un stand y tenía, por ejemplo, me acuerdo que estaba Techin, y estaban otras, digamos, empresas que estaban en el proyecto de jóvenes profesionales, y estaba Nobleza Picardo, ¿sí? O sea, Nobleza Picardo, y yo digo, tampoco, no comparto la misión de la empresa, o sea, la misión y el producto que hacen, no me gusta, o sea, no quiero estar atrás de mejorar un cuadro de resultados cuando están generando cigarrillos. A ver, y fue mi posición, pero sí fui a Techin, me costó horrores entrar, pero digamos, cada uno tiene que hacer su camino. Creo que en esto lo que quiero dar un mensaje, que no se confunda. Cada uno elige libremente, pero muchas veces las consecuencias de los hechos anteriores y de la exigencia que uno tiene. Ahora, si a vos te agarra con una fusión y te deja fuera, y vos hace 2 años no tocabas un libro, no estabas capacitado, no veías qué pasaba en el mercado, y seguramente cueste un poco más. Eso es lo que voy. No sé si quedó claro o me fui por mi experiencia personal vívida. No sé.
Hay silencio en el día de la fecha. Vuelvo a repetir, es personal, ¿eh? No quiero decir con esto que aguante McDonald's. Bueno, pero ahí está lo complejo de lo que es, de lo que somos las personas y de lo difícil que es estar en recursos humanos como para poder manejar a quienes uno dice, bueno, con un aumento de sueldo lo arreglas, y a otros que no. Otros que van en búsqueda de otras cosas, aprender a leer esas, uy, ya están viendo, esas señales. Bueno, Perdón. ¿qué los mueve a ustedes? ¿Qué los mueve a ustedes? A ver, mi movilidad interior ya saben dónde fue. A ver, alguno me cuente qué les movería en un trabajo a ustedes. Mira, qué sé yo hasta el año pasado ya empecé a estudiar. Este año pasado estaba trabajé hasta que yo consideré que pude aprender las cosas de la empresa y que pude aprender, no siempre en el mismo lugar, sino diferentes cosas, y cuando ya vi que con lo que yo sabía no podía avanzar más, no me alcanzó, decidí estudiar para saber más, para poder ir por más. Más allá del sueldo, más allá de un montón de cuestiones que por ahí para los chicos dicen, se imaginan que es importante y dicen, no, si yo no gano tanto, o yo voy a pretender ganar tanta plata. Y cuando te encontrás ahí, y más me imagino después de ellos habiendo estudiado, después de que terminen de estudiar, como decís, ir a un McDonald's debe ser lo menos incentivante que hay en la vida. Pero Por más que te paguen lo que sea, pero no te digo por... es digno, el trabajo es digno. No, Digo, pero la no estoy elección hablando de digo, dignidad porque todo trabajo claramente es digno, o sea, mientras sea correcto, pero te quiero decir obvio. De que alguien que está estudiando tanto y que tiene una visión más amplia, ir todos los días a hacer el mismo trabajo y sentir que no aportas nada, o sea, que tenés para dar, pero que ahí no lo podés dar, y por más que les ofrezcan duplicar el sueldo, y van a decir que sí, van a trabajar 2 meses y le va a pasar lo mismo de que no se van a ver incentivados. Qué bueno, porque estamos hablando de la unidad. Esto, a pesar de que parece una charla nada sin sentido, tiene mucho que ver con el proceso de influencia. Y lo que vos decís Con está motivación. clarísimo. Total, sí, total. Y lo que vos decís, Mavi, en ese sentido está clarísimo porque vos decís, bueno, ¿cuál es el buen sueldo? Vos decís, ¿cuál es el número, el importe que sería un buen sueldo? A ver, que lo escriban ahí. ¿Cuál sería un buen sueldo mañana? Los chicos. Suponiendo que no suben los precios. Con todos los supuestos de la economía. Paribus. Tranqui, Rodrigo, así. Bien, muy allá bien. arriba. Bueno, 100 lucas. Si conseguís ese laburo, muy bien. Suponete que te 110. pagan esa plata. Suponete que te pagan esa Bien, plata para vamos pararte ahí. en una puerta y mirar a ver quién entra nada más. Sí, o te la cambio, Muy que bien, también Iván. de eso las condiciones laborales sean depresión, malos tratos, son 100 lucas. O sea, le pones 100 lucas arriba y todo lo otro abajo y empiezan a ver, digamos, el grado más complementario de lo que es un empleo. Mira, dice, si me dejan tomar mate puede ser. Mavi trabajó en un lugar que no la dejaban tomar mate. No, y yo dije, a mí dame un mate escondida que me ayuda a pensar, y no aceptaron. Yo dije, yo voy allá, me tomo un mate y te vengo con una solución, y no aceptaron. Esta carrera por lo menos. El planteo de Gabriel, estudia y tiene que ganar por lo menos 80.000. Pero ¿Haciendo qué? en el laburo en el que estás, no te dejan salir para los actos de tu nena. Ah, no tiene todavía, entonces no entiende. Decir, claro. Pero no, ese es el sentido del complemento, de ver la cuestión integral, la integridad de lo laboral. Pero digo, también nadie me pone que quiero hacer una empresa de 100 millones de dólares. Emprendimiento. Son todos empleados, Claro, ninguno genera acá. surge. Ningún emprendedor. Sin ir más lejos, yo durante la época de aprendizaje que yo sentí que aprendía, trabajé para pagar la nafta prácticamente.
y seguía yendo muy motivada, pero no iba por la plata. Es que la plata, yo siempre lo digo, ya lo dije en otras charlas, no es el motivante. No dura. Es muy cortoplacista la plata. Tal cual, te agarra, aceptás, pero después no dura. Hay que generarla para después emprender. Iván es el terrenal, Iván me gusta, Iván. Igual arranca con un escalafón, son todos. Ahora, ¿cuál es la contraprestación que le van a dar a la empresa? ¿Qué le van a brindar? Claro, yo pago 110. ¿Qué me va a dar para que yo te pague 110? El típico Bien. del cadena de medios afines, como ven el empleo previo al emprendimiento, pueden ser también durante, ¿no? Pueden ir trabajando y haciendo sus primeros avances. Lo que me pidas y estoy capacitado por hacerte. Manejame la empresa. Gabriel está muy bien. Gabriel está picante, pero no lo... Que ¿Cuál es Gabriel? me maneje la empresa. Tengo 18 empleados. Ahí lo veo. Ahí arriba. 18 empleados. No tengo ningún dato para decir cuánto es el costo. No tengo nada. No. Tengo que hacer todo. Por eso, mínimo. Pavo, ¿me escuchas? Se me está cortando. ¿Se escucha ahí? ¿Sí se escucha? Dice Pavo que quise emprender y me fue mal. Yo voy a estar invitando, voy a ver si las chicas me dan el permiso de agenda, porque está complicada la agenda. La agenda la tienen a full. Porque sabes que el invitado, para no hablar ya lo estoy diciendo como género, porque saben que es para un lado, es Julián, pero Juli lo que decía en un programa, hizo un programa en Vorterix, que lo vamos a tener seguramente. Él tiene una empresa, es emprendedor, tiene una empresa muy, muy linda, que se dedica a todo lo que es medio ambiente. Y él tenía tiene, no sé, lo voy a googlear, en Vorterix un espacio, un programa que tenían sobre el fracaso. O sea, ellos hablaban del fracaso como medio para el crecimiento. Por lo cual, lo que dice Pau ahí, yo entré a la carrera gracias a que quise emprender y me fue mal. Yo preguntaría qué es me fue mal, porque el fracaso a veces construye. O sea, no es que me fue mal, sino que es un aprendizaje. Si uno piensa que va a hacer algo en la vida y le va a ir bien, cuando le vaya mal va a estar en un pozo que no va a poder salir. En cambio, si uno sabe que eso es un ladrillo que va poniendo para los cimientos y ser firme y crecer en experiencia, obviamente que hay algunos fracasos que uno tiene que repetir, pero que te vaya mal no significa, yo creo que ganás experiencia. Con esto que quiero decir con la frase me fue mal, por ahí es muy, muy dura. No sé si, Pau, estás con micrófono como para darme un doble clic a eso. Si querés te puedo contar un poco más o menos qué fue lo que me pasó por ahí para que... Pero realmente sentís que te fue mal, yo no quiero entrar, capaz que es larguísimo o te trasciende algo. Porque yo en realidad hice un curso de pastelería para eventos, con final, con 9, viste, toda la presentación, todo, viste, bueno, yo re emocionada, me puse a hacer de todo, y me fue mal con el tema de números, así que nada, hubo una vez una charla de Inicia en la facultad, y justo lo vi a Adrián Ravier, el profe, me gustó muchísimo la charla, y yo digo, bueno, por este lado tengo que encarar, así que me metí y nada, dejé todo porque no me daban los números, así que ese fue un poco más o menos el problema que tuve, pero fue una cuestión de que no me supe manejar con los números, nada más. Los números a veces te traicionan. Igual me encanta, estoy con Bake Off a full. Está toda mi familia mirando Bake Off, o sea, me encanta. Pero me parece que vos ya tenés un emprendimiento. Sí, o sea, desde casa como que hacía, viste, cosas para cumpleaños y todas esas cosas, y como que en un momento estaba gastando más de lo que ganaba. Entonces, como que medio como que me asusté y no me estaba, o sea, los ahorros que tenía se me estaban terminando, y yo dijo, bueno, a ver,
espero un poquito más y veo a ver si puedo conseguir alguna otra solución. Así que por eso, y acá está, intentando terminar una carrera universitaria. Bueno, No, pero tenés que probar eso, la pastelería cuando... obviamente, en la presencialidad queremos, y nosotros evaluamos. No, pero eso te dio para estar acá, como dice Mavi, o sea, la experiencia mala te llevó a estudiar. Sí, la verdad que sí. Pavo, vos Sí, sabés que hay programas como... Hay cosas voladas en el mundo que nosotros estamos re lejos. Singularity University, fíjense que hay una universidad que es de la NASA, ¿no? Yo también me voy a los extremos. Pero los tipos, ¿sabés qué hacen? Hacen crowdfunding, ¿qué hacen? Dicen, bueno, nosotros nos tenemos que capacitar, son muy buenos inventando. Hay una cultura maker, o hay una cultura del hacer, qué sé yo. Bueno, hay una cultura así, pero a su vez le meten, le rodean, ¿sí? Como decir, bueno, vendeme un proyecto y buscate micro inversores. O sea, en el mundo lanzan, hay una experiencia de un chico de Bahía Blanca que se fue a esta universidad, que tiene una charla TED que está buenísima, y dice él, bueno, yo tuve que inventar algo y a su vez lo tuve que ofrecer para buscar inversores. Y dice, hay un comentario que hay un inversor muy conocido que le pone mucha plata, por lo cual hay veces que nosotros tenemos una limitante de decir, bueno, lo estoy haciendo a nivel doméstico y a veces no es tan lejos. O sea, buscar inversores, y eso en la cultura nuestra no está. No está tampoco del otro lado del inversor, si yo te quiero ayudar. Esto sale mucho de la historia de los garage, ¿no? Es decir, todas las empresas que hay de garage y todas las cosas que se hicieron y se apostaron al emprendimiento. Creo que en eso hay una deuda pendiente en la cultura, ¿no? Nos falta un montonazo como para apoyar iniciativas y que las iniciativas también tengan alguna estructura. Es decir, yo estoy haciendo esto, este es el valor, este es el producto, pero la verdad de esta parte no tengo ni idea. O sea, pido ayuda. Ahí leí, Ali, que... No lo tengo, a ver, para que después lo paso, capaz que pase dos, en esta charla tengo dos videitos que quiero subirles. Una es un videito muy sencillo que habla sobre lo que es zona de confort, que me parece que está bueno que lo vean, que es la zona de confort, la zona de conocimiento y la zona de parálisis. No sé si han escuchado algunos estos tres conceptos bastante de la parte blanda de las disciplinas. Bueno, y a su vez le busco la charla TED del chico de Bahía Blanca que estuvo en el programa de Singularity. Bueno, Emi, estuvimos cautivando la audiencia hasta recién, pero ya es hora de darle los 15 minutos, porque la verdad que era para la charla de Bernabé. Lo que seguimos fue unos gustos en vida que nos damos con Emi, que somos muy buenos para buscar los gustos en vida, que es la docencia, pero nos interesa este feedback. La verdad que abrirnos, compartir, aunque sea estas cosas por acá, de la complejidad que tenemos como para también acercarnos en esta vivencia que también transmiten experiencia. Yo creo que les cuento algo muy, muy resumido. Me hicieron hacer un video para la universidad y al final decía, bueno, ¿cuál es el aprendizaje del COVID, post-COVID-19? O sea, para mí el aprendizaje del post-COVID es que la cuestión sincrónica cuando nos encontremos en un aula sea y sirva para transmitir experiencia. Lo demás lo tienen en el buscador, lo tienen en el libro, lo tienen en los videos, pero la verdad que la concurrencia tiene que ser para que nosotros podamos transmitir esto, la experiencia, y que realmente tenga valor, poner en valor esa clase, sumar clases por sumar y que ustedes vayan y están perdiendo el tiempo, la verdad que eso para mí me va a dar que el COVID nos va a corregir en esas clases que no acompañaban en su construcción. Esto creo que
que nos cuesta mucho de este lado, decir cómo podemos transmitir estas experiencias, y a veces se hace muy difícil. Pero esta parte, digamos, más allá de los gustos en vida con Emi, nos parecen que son muy buenas, o sea, muy productivas, tanto lo que nos está diciendo Mavi y Pau, lo que puedan transmitir por el chat, como Martín, bueno, todos los chicos que están acá me parece que van a ganar mucho más que aquel que no participe. Eso es lo que quiero transmitirle. Es muy difícil, se nos hace muy difícil, pero lo estamos intentando. Al menos nos animamos y hay que romper eso, el grado de tensión. Nietzsche decía, ¿cuál es la voluntad? La voluntad es la tensión entre el ser y la nada. Me pongo filosófico. El ser y la nada, o sea, la tensión de decir soy algo o nada. O sea, ¿cuál es? La tensión es romper ese salto, es la voluntad. La voluntad me va a hacer saltar y ser algo. Nosotros lo estamos intentando. Puede ser, como decía Ludmila en un tweet, que yo un poco le daba ese feedback que decía, me ponen un PDF y después me toman un examen. La verdad que no estamos en esa sintonía. Estamos intentando otra cosa, trascender, pero a veces la pantalla nos enfría muchísimo. Y bueno, es lo que podemos hacer, chicos. La verdad que acá estamos. Emi, palabras finales. Nada para decir. Vamos. Yo quiero que participen, lo vamos logrando, chicos, de a poquito, no saben cómo la remamos. Pero cuanto más participen, mejor para todos. Ceci, al borde de apretar de silenciar. ¡Qué bonito! Yo también los adoro. ¿Esto estaba arreglado o no? Es muy triste decir que no le conozco la cara. No, dice. Bueno, No. qué lindo eso. Que se presente. Bueno. Decía a tu marido que no se enoje. No tengo muy buen look. Modo cuarentena. Chicos, yo me pongo la camisa para acá. No, pero está bueno que participen. Aparte, bueno, a mí lo que más me llama la atención es que hay mucha gente que va por el chat y sé que está. A Rama le dimos el día libre a Romy. Si quieren, la invitamos otra vez el jueves, que también le habíamos dado el día libre, pero la podemos invitar. Si Romy es requerida, yo le mando un mensaje. Romy, ¿te requieren los chicos? Bueno. Bueno, recuerden poner apellidos. Bruno, no sé qué apellido sos. ¿Quién más? A ver, vamos a pasar a hacer... Marcos, ¿qué apellido sos? Bruno Vil. Sí, que es verdad, que yo pregunté si era con B o con W. Vilches o Wilches. Cierto. Cárdenas, perfecto. Están todos ahí, ¿ves? Está, la gente está. Y se mantiene, eso es lo que nos deja 65, bueno, bajamos. Pero vamos a cambiar el tema del moderador. La verdad que vos y Romy son las más requeridas, así que Bernabé y sigo yo. No, Jorge. Una pyme que venda cámaras web. Estuve viendo para comprarme una, casi me muero. Yo me conecté diciendo, no sé, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 45.000 pesos. Con esto de los youtubers, los instagramers, no sé si yo, es un bien preciado, olvídate. Sigo con esta cámara así como estamos, chicos. Encima ellos van a tener que asesorar a todos esos emprendedores, van a estar todos necesitando un buen contador. O un licenciado en administración que lo haga crecer exponencialmente. Me gustó lo de pyme, que venda cámaras web. No una mega empresa, una pyme que venda cámaras web. Me gusta. ¿Qué pasa con Martín? Depende de qué quiera, que no entiendo el hilo. ¿Qué cámara quiera?
Depende de la cámara que quieras, porque si sale 45.000 pesos debe ser, no sé, una Canon o una No, Nikon de camarita web, 8.000. Una camarita cámara web. web. ¿Tanto Una una cámara cámara web. web? Hay de 150.000. Bueno, pero digo, La algo gente que más está todo o el día menos. subiendo videos a Instagram o YouTube necesita buenos medios, que vive de eso, ¿no? Claramente no sería mi caso, pero... Yo me estoy copando, Emi, con el círculo, ese que hay, viste, de luz. No sé si lo vieron. Ah, sí, sí. Pero vos decís para la cámara web o para el celular. Para el celular. Bueno, es lo mismo. Claro, No, me mataron. Chicos, sí, no, está no bueno. soy tan... Soy medio tecnología, pero no tanto como ustedes, Claro, te claramente. alumbra la cara y en el ojo se hace todo un circulito blanco de la luz que te ilumina. Eso. ¿Qué Lo que topetitud? dice, lo que dice Mavi, terrible. Está muy bien. Yo quiero una de esas, yo lo pago, te juro. Gracias, Santiago. Yo sigo por el chat. Bueno, chicos, Bueno, bye. si alguno tiene alguna Cualquier pregunta, si no, los dejamos libres hasta el jueves. freedom. Bye. Hasta el jueves. Lean. Chao. Hasta el jueves.